Buenos días, mi nombre es Ninemi Quintero y a nombre del equipo Panduit les doy la más cordial bienvenida a una edición más de P-Learning, el programa de entrenamiento de soluciones Panduit creado para la fuerza de ventas de sus distribuidores. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a registrarse en el programa de P-Learning, ya que es el único modo de hacer valer su participación en los webinars. Les dejaré el vínculo en el chat de los comentarios para que puedan acceder fácilmente. El tema de hoy es el siguiente: PDUs SmartZone G5. Nuestro speaker es David Zambrano. David es Territory Account Manager en Colombia. David es ingeniero, especialista en marketing con un MBA. Cuenta con más de 13 años de experiencia en soluciones para el sector de telecomunicaciones, centros de datos y automatización industrial. Sin más, los dejo con David. David, ¿cómo te encuentras el día de hoy? David, no sé. Listo. Listo. Bueno, primero que todo quiero agradecer, Dinemi, por la presentación. La idea de hoy es, vamos a hablar sobre toda la parte de PDUs de lo que se llama SmartZone G5. La idea es una presentación más o menos de media hora y que tengamos más o menos unos 5 a 10 minutos de preguntas. Les agradezco si pueden ir de pronto a medida que vayan viendo la presentación escribiendo sus preguntas en el chat. Con eso al final empezamos a recoger las preguntas para tratar de resolver todas las dudas. Entonces, sin más preámbulo, pues le doy primero que todo las gracias por la asistencia y espero que esto sea muy útil para todos ustedes. Ahora, creo que los que han conocido a Panduit conocen a Panduit por el tema de SmartZone G5. G5 es una solución que, digamos, salió o se desarrolló en Panduit hace aproximadamente un par de años, que se ha ido alimentando y ha ido complementando todo el portafolio y soluciones de data center. Digamos que lo que ha motivado a Panduit a todo el desarrollo de SmartZone G5, porque nosotros ya teníamos un portafolio de PDUs antes de SmartZone G5, básicamente es porque el mundo hoy está conectado y todo ese rápido incremento de tráfico de datos está pasando a través de los centros de datos. Y eso ha generado en los centros de datos una demanda muy importante en lo que tiene que ver con el tema de consumo de energía y de potencia. Entonces, dentro de ese modelo de Internet de las cosas y de poder tener control y de poder tener gestión sobre la parte energética del data center, pues empiezan a ver una importancia muy, muy relevante con respecto a qué tipos de productos puedo yo tener que me permitan tener un sistema gestionable e inteligente y controlable sobre la parte de consumo energético. El objetivo es que durante muchos años, antes, digamos, de todo esto, se ha hablado de la eficiencia energética de los centros de datos. Dentro de ese concepto de la eficiencia energética de los centros de datos, la premisa de Panduit es que uno no puede controlar lo que no mide. Y por eso digamos que gran parte de la solución de SmartZone va enfocada precisamente a toda la medición y todo el control del consumo energético dentro del data center para poder darle a los gerentes de data center el insumo o la información necesaria para esa toma de decisiones importantes dentro del data center. Entonces, uno de los elementos más importantes dentro de los retos del centro de datos es cómo reduzco yo los costos de energía de enfriamiento. Van a ver que lo que hace SmartZone G5 es precisamente proveer ese tipo de información que le permita al cliente tomar ese tipo de decisión. El segundo elemento muy importante para nosotros es cómo planear y gestionar la capacidad del data center. Cuando se han hecho estudios de data center, uno de los elementos más relevantes es que normalmente la capacidad por rack no es uniforme o no es homogénea. ¿Qué significa eso? Que tenemos racks que están al 15 o 20% de su capacidad y tenemos racks que están al 80-85% de su capacidad. Muchas veces, cuando se presentan estos problemas que empiezan a llegar como al pico de consumo, la solución que encuentra el dueño del data center es o ampliamos la capacidad del data center, es decir, inyectamos más capacidad de aire o ponemos más capacidad de potencia. Pero lo que hemos encontrado nosotros, y esto es lo que parte de lo que va a poder hacer SmartZone G5, es que si nosotros reorganizamos la forma como están distribuidos los equipos dentro de los racks, muy seguramente nos podríamos ahorrar
ese tipo de inversión. Entonces, ese es otro elemento, es cómo gestionamos la capacidad. Y por último, es que esta solución de Smart G5 va de la mano y por eso digamos que las PDUs, si ustedes miran Smartson, en realidad es una solución de SIM, de software que tiene Panduit, que es para Data Center Infrastructure Manager, y lo que hace G5 es empalmar con todo lo requerido para poder tener una solución de SIM completa que le entregue al dueño del data center toda la información necesaria para su toma de decisiones. Entonces, el Smartson G5 hay que ver, digamos, tres elementos que son muy importantes en el Smartson G5. El primero es que debemos dejar de percibir lo que ustedes ven en el gráfico en este momento. En algunos países, por ejemplo, le dicen regleta de distribución, en otros países le dicen PDUs, que es Power Distribution Unit. Digamos que hay diferentes conceptos. Pero digamos, la función básica de una PDU es hacer la distribución de energía en un punto concentrado. Pero lo que busca G5 es no solamente ser un dispositivo de distribución de energía, sino un dispositivo que además tenga todo el concepto de medidores ambientales, o sea, todo el tema de hacer control de temperatura, humedad, flujo de aire, presión, y poder adicionarle dispositivos de seguridad, que son, por ejemplo, el tema de control de acceso al gabinete, contacto de puertas, sistemas de alarmas, cámaras de seguridad, etcétera. Entonces, aquí hay todo un portafolio también de dispositivos de seguridad. Entonces, miren una cosa importante, que el concepto de Smartson G5 es, la base es ser un producto de distribución de energía, pero adicionalmente le pongo unas soluciones que complementan, en donde la PDU se vuelve ese punto concéntrico donde yo recopilo gran parte de la información, tanto de potencia como ambiental, del data center. Toda esa información yo la puedo llevar a la nube, y en el momento que esté a la nube, yo ya puedo empezar a trabajarla con una solución de SIM, con un BMS, con un sistema de bitácoras o de alarma y cualquier otro tipo de sistema de software de gestión. Entonces vamos a ver que dentro del concepto inicial de la PDU es el punto con el que yo agrego dispositivos a mi sistema de gestión dentro del data center. Entonces ya no podemos seguir percibiendo la PDU simplemente como un sistema que distribuye energía, sino que va a ser un punto estratégico para la recopilación de información dentro del centro de datos. Cuando uno ya lo ve de esa manera, pues hay que entender que la PDU, aparte de tener todos sus temas eléctricos, que más adelante los voy a ampliar un poco más, es importante entender que yo voy a tener una cantidad de elementos adicionales que me permiten hacer eso. Entonces, los tres objetivos importantes de este concepto de que la PDU se convierta en ese punto que recopila toda esa información son tres. El primero es reducir los costos energéticos. ¿Cómo? Porque al monitorear yo puedo realmente identificar qué equipos son ineficientes o que están consumiendo alta potencia y tomar decisiones sobre eso. El segundo es reducir los riesgos de distribución eléctrica. Eso es a través de todos los sistemas de alarma que me permiten, por ejemplo, detectar cuando haya un tema de calentamiento de la PDU, por ejemplo, o cuando haya una advertencia de sobrecarga para que realmente yo tome la decisión antes de que el daño ocurra, no cuando el daño ya está hecho. Es decir, la idea es tomar decisiones de manera anticipada y no de manera correctiva. Y tercero, ¿cómo gestiono yo las capacidades? Este tema de las capacidades, aunque parezca un poco abstracto, tal vez es uno de los puntos que más les interesa a un cliente de data center. ¿Por qué? Porque uno de los elementos críticos es que al incrementarse el consumo de datos dentro del data center, y el espacio del data center es una unidad limitada, digamos que cada data center tendrá un espacio X o Y. Entonces la idea es cómo yo puedo dentro de ese mismo espacio poder aumentar las capacidades de mi data center, y eso es parte de la información que el sistema le va a proveer. Entonces, esta solución, digamos, la propuesta de valor de nuestra solución es que es ese punto neurálgico donde se consolida toda la información. Uno de los elementos importantes es de propuesta de valor y que nos diferencia contra la competencia. El primero es el tema de alta temperatura. La mayoría de PDUs del mercado no están diseñadas para desarrollar alta temperatura. Muchas veces cuando uno habla del tema de alta temperatura en data center, y aprovecho y les comento, ustedes van a encontrar una barrera que normalmente el dueño del data center dice, pero yo estoy dentro de un data center. Pero, ¿qué sucede? Las PDUs van por la parte atrás del gabinete. ¿Qué significa?
que normalmente van en la parte donde el equipo expulsa el aire caliente. Entonces, si yo en un gabinete, hoy normalmente mis gabinetes están a 3 o 4 kilovatios de consumo de energía, cuando los llevo, por ejemplo, a 10 o 11 kilovatios de energía, pues la temperatura en la parte trasera del gabinete va a ser muy diferente al ejemplo de un gabinete de 3 o 4 kilovatios. Entonces, la temperatura empieza a ser un factor crítico. Estas PDUs y parte de sus propios errores que están diseñadas precisamente para temas de alta densidad, donde yo pueda tener configuraciones incluso de gabinetes que estén fácilmente en 11 o 12 kilovatios de energía. Ese es uno de los puntos que nos diferencia. El segundo elemento también que nos diferencia es que la garantía de las PDUs de 3 años, la mayoría de soluciones de mercado dan garantía de 1 año y ese es uno de los elementos también diferenciales desde el punto de vista de producto. Por último es que es una solución completa, es decir, junto con la PDU ustedes van a encontrar todas las soluciones de gabinetes, PDUs, accesorios y toda la solución de software para gestionar la infraestructura del data center. Entonces, vamos ahora sí a mirar un poquito las características de la PDU. Lo primero que ustedes van a encontrar es que hemos trabajado el tema de alta densidad. El tema de alta densidad está enfocado a que la PDU sea de perfil bajo para que precisamente no ocupe tanto espacio dentro del gabinete. El segundo elemento es que ustedes, todas las PDUs o las PDUs inteligentes nuestras van a tener un puerto USB. Ese puerto USB es para actualizar el firmware de la PDU o para yo poder, por ejemplo, cuando hago una configuración de una PDU, transferir esa configuración de una PDU a otra sin necesidad de tener que entrar a configurarla de manera manual. Van a encontrar, dependiendo de la PDU, el módulo de inteligencia, que es este módulo que estoy señalando en este momento. Ese módulo de inteligencia, dependiendo de la familia de la PDU, que ya más adelante explico las diferentes familias, pueden tener una gestión local a través de una pantalla OLED, pero también van a tener puertos de conexión. Esos puertos de conexión son para conectarse a la red, para poder llevar la información a la red, o también para yo poder conectar sensores. Dependiendo del tipo de PDU que yo tenga, voy a tener puertos de sensores acá que me permiten conectar, por ejemplo, sensores de temperatura, sensores de humedad, flujo de aire. Como uno de los elementos es que yo tengo que conectar la PDU a la red para poder monitorearla y visualizarla de manera remota, uno de los puntos importantes que ustedes van a tener acá es que la PDU permite hacer concadenamiento en serie. ¿Esto qué función hace? Que en realidad cada 4 PDUs yo solamente necesito un puerto de red. Eso significa que yo puedo tener hasta 4 PDUs conectadas en serie. Entonces, si yo dentro de un gabinete necesito conectar 4 PDUs o 2 PDUs, no necesito tener 2 o 4 puertos de red disponibles, sino que solamente necesito uno. Eso es una ventaja gigante para poder hacer configuración maestro-esclavo, digámoslo así, de conexión en serie y poder tener hasta 4 PDUs y 32 sensores. Entonces, un punto importante acá es que yo puedo tener hasta un concadenamiento en serie de hasta 4 PDUs. Cuando uno cotiza una PDU o cuando el cliente le solicita a ustedes una PDU, es importante que ustedes, cuando le hablen con el cliente, le pregunten siempre, pues, el conector de entrada que necesita y los conectores de salida. Normalmente, si ustedes miran esta PDU está dividida en dos, B1 y B2, significa que todo este es el circuito B2, todo esto es el circuito B1, tiene circuito de protección independiente, significa que si en caso de que llegue a fallar, por decir algo, B1, pues se mantiene protegido la función del B2. Eso es importante para garantizar de que en caso de que haya una falla, no haya una caída completa de toda la PDU. Ahora, las PDUs de Panduit vienen 5 familias. Esto es bien importante que lo recuerden porque dependiendo de la familia son las capacidades de las PDUs. Pues la PDU más básica, perdón, la PDU, digamos, del entry level o el acceso básico es lo que llamamos la PDU básica, que básicamente es una PDU para hacer distribución de energía, pues con todos los circuitos de protección que se tienen. Tenemos adicional cuatro tipos de PDU. La primera es lo que llamamos entrada monitoreada. Ya ahorita voy a dar una breve explicación de cada una. Una segunda es monitoreable y switchable, la que llaman tipo MS. La tercera es monitoreable por salida, por MPO o MPO. Y la última que se llama MCPO, que significa monitoreable y switchable por salida.
Entonces van a ver que cada una tiene unas capacidades. Obviamente, digamos, obviamente, entre más avanzo hacia la MCPO, pues más capacidades tienen. De hecho, si ustedes miran este cuadro, aquí van a ver, por ejemplo, las ventajas de una MCPO sobre las funciones de cada una de las familias que no funcionaría en las otras familias. Entonces, esto también es importante porque dependiendo del nivel de información y de detalle que quiera el gerente o el dueño del data center en su proyecto, es el tipo de familia a recomendar. Entonces, es importante también que cuando de pronto estemos trabajando un proyecto, vayamos a cotizar un proyecto, tener claro cuál tipo de las familias voy a cotizar. Ahora voy a explicar un poquito cada una como para que ustedes lo tengan presente. También que es importante tener claro el tipo de toma. Entonces, nosotros trabajamos sobre los dos estándares, el estándar americano, que normalmente es el tipo NEMA, y el estándar internacional, que normalmente son los conectores IEC. Entonces, es importante que simplemente ustedes verifiquen con el cliente el tipo de acometida para saber qué tipo de conector van a usar para el cual se va a conectar la PDU. Entonces, la monitoreable por entrada, básicamente lo que va a hacer es que yo puedo mirar el consumo de potencia de toda la PDU o por circuito. ¿Qué significa esto? Básicamente yo puedo ver cómo están consumiendo, pero es solamente de manera grupal de toda la PDU. Cuando yo ya tengo Auli Switching, que es la segunda familia, digamos la tercera porque la primera es la básica, la segunda es la monitoreada, estamos en la tercera familia que es la switchable, es que yo cada salida, como ustedes la están viendo aquí señaladas, puedo remotamente apagarlas y prenderlas o deshabilitarlas. Esto porque eso es muy importante. Por ejemplo, si la PDU tiene 24 salidas, pero yo ya estoy al 80% de su capacidad, yo puedo, así tenga puertos disponibles o salidas disponibles, deshabilitarlas para evitar que sigan conectando equipos y llevar la PDU al 100. Recuerden una cosa importante, en la mayoría de data centers que son Tier 3 tienen redundancia en energía. ¿Eso qué significa? Que normalmente tienen una PDU o que los equipos tienen redundancia y normalmente tengo una cometida para la PDU A, digámoslo así, y una cometida para la PDU B. Con eso, si llega a fallar, por decir algo, la cometida o la energía en la PDU A, pues yo pueda trasladar toda la potencia a la PDU B. Pero ¿qué sucede? Por esa razón yo no puedo llevar nunca las PDUs al 100%, porque si yo tengo la PDU A y la PDU B al 100% las dos, en realidad no tengo redundancia, porque en el momento que falle una, realmente la PDU B no tiene capacidad de energía para poder asumir la potencia de toda la PDU A. Entonces, por eso es importante el tema del switcheo de salida. Dentro del switcheo de salida, si hay un apagado general o si hay cualquier otro daño, yo puedo hacer encendido secuencial, que es para evitar de que haya un consumo de potencia o de pico de potencia muy rápido, sino que lo puedo hacer de manera gradual para que cada uno de los equipos vayan prendiendo en tiempos diferentes. Perdón. Ahora, ¿qué hace una familia MSPO? Aparte de tener el switcheo de cada uno de los puertos, yo puedo hacer el monitoreo tanto del consumo general de la PDU, como lo hace la MI, pero también puedo hacer el consumo o revisar el consumo por puerto de cada una de las tomas de la PDU. Esto es muy importante para saber cómo está el consumo dentro del data center y con eso verificar que realmente yo tenga el tema de consumo de potencia adecuado a cada uno de los equipos y poder ver mi eficiencia. Este, digamos, es como el nivel de inteligencia más alto y por eso sería como la quinta familia dentro de los sistemas de monitoreo de PDU. Ahora, importante, en términos de costos, una MCPO siempre va a ser más cara que una familia anterior. Obviamente, la más barata serían las básicas y la MCPO serían las más costosas. Ahora, dentro del concepto de PDUs, ustedes van a encontrar más de 160 números de parte. Y la razón es porque, dependiendo del tipo de proyecto, ustedes pueden requerir PDUs horizontales, PDUs verticales, pueden requerir PDUs de 20, 30, 60 amperios, 15 amperios. Pueden solicitar PDUs con 8 salidas, con 12 salidas, 24 salidas, 16 y 8 salidas. Entonces, casi que el tema de configuración de las PDUs se vuelve bastante extenso porque yo puedo combinar miles de opciones. Puedo pedir PDUs con 16 salidas, con MMS MPO o PDUs de 6 salidas básicas. Entonces, las combinaciones se vuelven casi que ilimitadas. Entonces, por eso digamos que hay un listado base
que son 160 números de parte estándar. Sin embargo, también está la opción, cuando hay un proyecto muy grande, de poder desarrollar lo que nosotros llamamos CTO o Engineering to Order, una PDU especialmente diseñada, digamos, a la decisión del cliente. ¿Qué es importante tener en cuenta ahí? Que no se hace, este tipo de solución no se hace por una PDU. El mínimo para poder ingresar, digamos, a un modelo de DTO es 50 unidades. Cuando ustedes vayan a trabajar una PDU, digamos que hay 3 preguntas básicas que deberíamos hacerle al cliente. El primero es el conector de entrada. El segundo es el número de salidas y conectores de salida. El tercero es el tipo de familia que nosotros queremos, que son las familias que ustedes ven regaladas ahí. Es importante que dependiendo, digamos, del conector que el cliente escoja o que el integrador o que el usuario final escoja, sea consecuente, porque ya nos ha pasado en un par de ocasiones, por ejemplo, que nos piden PDUs de 30 amperios L620. No es posible hacer una PDU de 30 amperios con un conector L620 porque el conector L620 está hecho más para 20 amperios. Tendría que ser un conector L630. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los NEMA 5-20 o 5-15, el 15 es 15 amperios, el 20 amperios. Entonces, es muy importante tener en cuenta de que dependiendo del amperaje, que es básicamente la capacidad de la PDU, pues va a cambiar el conector porque no todos los conectores están diseñados para todos los amperajes. Y esto es importante tenerlo en cuenta para que el cliente cuando diseñe sus acometidas a la PDUs sean consecuentes con el tipo de PDU que estén definiendo. En el caso de Colombia tenemos certificado RETIE y pues a nivel internacional tenemos todos los certificados ULs necesarios para aplicar. Ahora, como a la PDU yo le puedo conectar, cuando cojo una PDU inteligente, lo que llamamos IPDU, yo le puedo conectar todo lo que es sistemas de monitoreo ambiental, que es el caso de temperatura, humedad, goteo de agua, y puedo tener un hub de entradas de sensores. ¿Esto por qué? Si ustedes recuerdan, las PDU normalmente vienen para conectar 4 sensores, pero si yo necesito conectar mucho más sensores, yo puedo poner un hub que me permite multiplicar o incrementar la capacidad de los sensores de la PDU. En el caso de seguridad, yo tengo todo lo que es contacto seco, control de acceso para el gabinete, que aquí tenemos, por ejemplo, de tarjeta. Tenemos la barra de luz automática de iluminación, que es que apenas él detecta que se abre la puerta del gabinete, automáticamente ilumina el gabinete para trabajar sobre él. Y uno de los elementos también que hemos trabajado es en el tema de poder diferenciar por colores el tema de los equipos o de los cables de potencia. De hecho, las PDU yo también las puedo pedir con colores. Ya hemos tenido clientes de data center que nos dicen que para precisamente en temas de la redundancia, donde tienen la cometida A con la cometida B, poder diferenciarlas por colores. En el caso de las PDU se pueden pedir en 4 colores diferentes, para que también lo tengan en cuenta que eso es una opción que se puede trabajar. Si uno mira el controlador de red inteligente de la PDU, ustedes lo que van a tener es básicamente la pantalla OLED, van a tener un puerto USB que básicamente es para actualización de firmware y configuración, y digamos, aquí es donde se conecta la barra de luz del gabinete. Aquí vamos a tener la salida de la PDU para conectar en serie, puerto de sensor 1, puerto de sensor 2, y aquí se conecta, digamos, la siguiente PDU porque es la conexión en serie. Hay un puerto Ethernet de 1 GB y tiene unos botones de navegación. Por ejemplo, aquí estoy viendo el consumo en amperaje de tres fases diferentes. Aquí la idea es que yo puedo cambiar porque yo puedo, dependiendo del tipo de PDU, puedo ver amperaje, puedo ver potencia, puedo ver el voltaje. Entonces, dependiendo de eso, lo que yo considere más relevante, pues lo puedo proyectar o monitorear de manera local. Ahora, y aquí viene, digamos, la parte más interesante. Cuando yo tengo una IPDU, que este es el caso, yo ya puedo monitorear vía WebGuide remotamente la PDU. Y esto es bien importante. Digamos que la PDU por default o por defecto va a traer la conexión vía WebGuide del dispositivo. Entonces yo simplemente vía remota me conecto a la PDU y dependiendo de las funcionalidades de la PDU, pues voy a ver una pantalla como la que ustedes están viendo acá, donde puedo ver el consumo por fase, puedo apagar o prender las tomas si es una MSPO,
puedo ver todas las funciones, puedo crear alarmas, por ejemplo, cuando llegue o cuando se desconecte un X puerto, avíseme porque es un puerto de alta disponibilidad, cualquier otro tipo de configuración, de modo que yo aquí genero esa información. De hecho, lo puedo hacer, y por eso se llama acceso BYOD o Bring Your Device, que básicamente lo puedo hacer desde una computadora de escritorio, desde una tableta o desde un smartphone, lo que le va a permitir, digamos, al gerente de data center o al que gestiona la parte de potencia, tener un sistema que básicamente está a la mano para monitorear cualquier dispositivo de energía dentro del data center. Ahora, esto viene por default, esto no tiene costo de licenciamiento, esto, digamos, es parte de cuando yo quiero una IPv4. Pero esta solución se puede complementar con todo el software, que no voy a entrar en detalle sobre ese software, que se llama SmartZone. SmartZone es nuestra plataforma de DeSync y digamos que es una plataforma más completa que me permite llevar históricos, calcular PUE y hacer algunas cosas adicionales. Entonces, digamos, esto es lo que por default recibe el cliente, pero si el cliente quiere llevar esto a un nivel de gestión mucho más elevado, pues también nosotros tenemos el software de gestión que se llama SmartZone. Por eso el producto como tal se llama SmartZone G5. Yo puedo concadenar hasta 4 PDUs y con eso solamente necesito una dirección IP, o sea que solamente voy a necesitar un puerto de red para conectar hasta 4 PDUs. Puedo tener redundancia en red, que es por ejemplo el ejemplo que ustedes ven acá, que eso es importante para temas de disponibilidad y para poder tener el control de las IPv4. Y ahora, por último, es que todo este concepto de las PDUs, la idea es integrarlo con nuestra solución de gabinetes, donde la idea es que el cliente tenga una solución todo en uno. Hay varias ventajas. Normalmente el cliente de data center suele ver esto de manera separada o independiente. Una de las cosas importantes es que nuestros gabinetes, al alojar nuestras propias PDUs, pues hacen, digamos, un uso más beneficioso o más inteligente de los espacios dentro de las PDUs. Por ejemplo, algo que pasa muy típico en PDUs es que muchas PDUs inteligentes tienen en la parte inferior una barriga, si nadie hayan tenido la oportunidad de verlas, y esa barriga normalmente en la parte de abajo se termina consumiendo 2 o 3 unidades de rack que realmente no permiten el ingreso de equipos. Eso, por ejemplo, son cosas que con nuestra PDU y nuestros gabinetes el cliente se va a ahorrar. Uno diría 3 unidades de rack no es mucho, pero hagan el ejemplo de que tuviéramos un data center de 100 racks, eso equivale a 300 unidades de rack. 300 unidades de rack es lo homólogo a tener básicamente unos 7 gabinetes. Entonces, aunque 3 unidades de rack parezca poco, en un data center grande empieza a tener un impacto muy significativo en el consumo de espacio. Entonces, aquí van a tener, por ejemplo, control de acceso, temperatura, humedad dentro del gabinete y pues la IPv4 como solución inteligente. Este, por ejemplo, es el software de SYNC. Entonces, miren que ya el software de SYNC, adicional a lo que ustedes pueden ver de la PDU, yo ya puedo tener un diagrama, por ejemplo, de cómo está la temperatura y el consumo de potencia de cada uno de los gabinetes. Entonces, miren, por ejemplo, este caso que están viendo acá. Aquí tenemos un sistema de confinamiento de pasillos que también Pandy lo provee. Y miren que, por ejemplo, tiene el color, identifica, digamos, en cómo estamos con respecto al consumo de potencia. Entonces, por ejemplo, este rojo que significa que realmente es un gabinete que aunque tenga espacio disponible, no le debemos adicionar equipos porque a nivel de potencia ya no tiene capacidad. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Distribuir estos equipos entre más para evitar que precisamente se presenten estos puntos calientes. Esto es lo que yo les comentaba al principio de por qué las PDUs permiten, digamos, tener el tema de análisis de capacidad de data center. Una cosa importante también con los data centers a tener en cuenta es que el consumo de potencia del data center no es constante en el tiempo. Es decir, dependiendo de las transacciones y digamos de la capacidad del data center, este va cambiando su consumo. De hecho, normalmente hay picos. No es lo mismo el consumo del data center, por ejemplo, de un banco el final de cada mes versus el 10 de cada mes. Porque normalmente las transacciones que se hacen al final de cada mes en pagos de nómina, retiros, etcétera, es mucho más alto. Entonces ahí empiezan los picos de consumo. Entonces la idea es que esto permita a un gerente de data center poder tomar decisiones para evitar, digamos, picos que generen caídas o sobredemanda sobre los equipos existentes. Entonces, eso es parte, digamos, de los análisis de capacidad que se pueden hacer cuando yo ya involucro el SmartZone dentro del software de gestión de la parte de PDUs. Entonces, bueno,
para ya darle paso a las preguntas, un breve resumen de los valores. El primero es un portafolio muy grande y extensivo, incluido la parte de colores. El segundo es una variedad muy alta de todo lo que es tanto sensores ambientales como toda la parte de seguridad y todo lo que son los cables de bloqueo. De hecho, las PDUs nuestras vienen con un sistema que permite que yo le pueda colocar cintillos o correas de amarre para asegurar la toma de la PDU y evitar desconexiones accidentales. Y todos nuestros cables vienen parecidos así como un passcord de RJ45 que cuando se inserta en la PDU, pues yo lo puedo retirar, simplemente no lo puedo retirar si no presiono el pistilo de seguridad. Entonces, esto está enfocado a la parte de bloqueo y tener un sistema de conexión eléctrico mucho más seguro. Y por último, pues todos estos elementos se unen y se gestionan a través de la red y se vuelve en una PDU inteligente que le permite proveerle al dueño del data center toda la información necesaria para la toma de decisiones con respecto a la parte ambiental y en la parte de potencia dentro del data center. Muchísimas gracias a todos. No sé si podemos abrirle pronto por si hay preguntas o dudas. Los invito a nuestro próximo webinar que va a ser el 2 de septiembre, que es cómo prevenir accidentes en la planta de manufactura. Muchísimas gracias, David, por tu apoyo y tu valiosa participación. Ahora daremos comienzo a la lectura de preguntas. Liliana nos pregunta, ¿los software para el monitoreo vienen incluidos en el dispositivo a monitorear o en la PDU? Viene en la PDU. Realmente la PDU es la que trae la parte de inteligencia y yo lo que básicamente me conecto vía IP a la PDU y él tiene un software vía web con el cual yo administro y gestiono la PDU. Ese, digamos, es el software básico que por default trae la PDU. Si yo puedo adquirir el SmartZone, que es el software, digamos, de infraestructura de data center para monitorear. También existe la posibilidad de, si yo ya tengo otro sistema de gestión, se puede entregar lo que llaman el MIP para que otro software de gestión pueda entender la información que provee la PDU a otro software de gestión que sea compatible. Gracias, David. Javier Correa nos pregunta, ¿el cerramiento está homologado para FM200? En realidad el sistema de encerramiento es transparente digamos, al tipo de gas de extinción que tenga, que el FM200 es uno, también están el Energen y el Novec de 3M. Lo importante a tener en cuenta, y esa pregunta es bien importante, nosotros manejamos dos tipos de techos. Hay un techo básico y hay un techo de sistema de contención que, digamos, cuando detecta el calor se descuelga o se cae para poder permitir que el ingreso del gas al pasillo. En el caso del primero, que es el, digamos, como el básico, es importante que todos los sistemas, tanto de expansión o de extinción, queden dentro del pasillo contenido. Por esa razón, cuando uno ve el pasillo de contención, va a tener unas perforaciones en la parte superior, precisamente para poner todo lo que es el sistema de extinción y de detección de incendios. Ahora, lo importante es que, digamos, en el otro concepto, es que en el momento que él detecta calor, lo que hace el techo es que se desploma o se suelta para poderle a que los esparsores ingresen el gas al área de pasillo frío. Entonces, toca mirar como la particularidad, pero digamos sí sería compatible sin ningún problema. Muchísimas gracias, David. Bueno, pues estas son todas las preguntas que tenemos por el día de hoy. Les recordamos que la grabación de esta presentación y las anteriores estarán disponibles en la página de P-Learning. En la sección de chat estarán recibiendo en este momento la liga. Por último, los invito a responder la evaluación que en breve recibirán por correo. Recuerden que al contestar correctamente acumulan puntos para el gran premio. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Nene. Muchas gracias a todos.